En pecados y temor el Salvador me dio, aunque indigno pecador, sin merecer amor. En Calvario al morir mi vida rescató, mi salud fue consumada en la cruz. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel, ven pecador. Muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saluda una vez más Uriel de la Rosa. Yo soy miembro de la iglesia que se reúne ahí en el 1014 de la South Joe Road en West Palm Beach, Florida. Y aquí estamos transmitiendo una vez más en vivo por esta radio, por internet, mensajes de amor para salvación. Y también estamos transmitiendo vía Facebook Live, por la página, por el Facebook de la radio también. El estudio que estoy llevando semana a semana se titula ¿Quién es Jesús? Hoy estamos en el estudio número 40 y este estudio no es más que una lectura completa del Evangelio según San Lucas y también un estudio para entender los mensajes que el Señor Jesucristo tiene para con nosotros a través de ese Evangelio. Y es muy importante, se los repito, es muy importante conocer quién es Jesús, ¿verdad? Porque de ahí depende nuestra vida como cristianos. Se dice que la religión cristiana es cristocéntrica. El término no sé si está bien aplicado, pero se entiende en el sentido que todo gira en torno a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Somos salvos por Él, Él es nuestro sacerdote, él es el mediador entre Dios y nosotros, Él es nuestro ejemplo a seguir, Él es todo para nosotros. Entonces, de ahí la importancia de estos estudios, de ahí la importancia del estudio de los evangelios. Ahí parte todo, ¿verdad? Un conocimiento adecuado, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo nos da la pauta para llevar una vida cristiana de acuerdo a como Él lo ordena, ¿sí? Dice Mateo, en palabras de nuestro Señor Jesucristo: bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Fue cuando Pedro le da la confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en referencia a esto, dice nuestro Señor Jesucristo: lo que tú has hablado es el fundamento de la iglesia, ¿sí? Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios, ¿sí? Y ese es el fundamento de la iglesia de Cristo, y ese es nuestro fundamento de manera individual, ¿sí? Somos bautizados, al momento en que somos bautizados hemos aceptado esta gran verdad, reconocemos esta gran verdad. ¿Y cuál es esta gran verdad? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios. Y este es el pilar, este es el fundamento en la vida de todo cristiano, y este es el fundamento en la iglesia. Entonces, de ahí la importancia del estudio de los evangelios. El día de hoy vamos a hablar sobre Lucas capítulo 11, vamos a hablar sobre la oración. Antes de iniciar, vamos a tener una oración. Padre nuestro, en estos momentos reconocemos que tú eres el Todopoderoso. Reconocemos que tú eres el creador de la tierra y del universo. Reconocemos que tú estás en todos lados, que es imposible escondernos de ti. También en estos momentos te damos gracias por las bendiciones que recibimos, por lo bueno que eres con nosotros, sobre todo por ese gran amor que mostraste para con nosotros
al mandar a tu Hijo a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. Ahora hay esperanza para el ser humano, ahora esperanza para nosotros. Ayúdanos, ayuda a todos aquellos hermanos que están pasando por situaciones difíciles en sus vidas, de salud, situaciones económicas. Provee para ellos y que tu mano poderosa obre de acuerdo a tu voluntad. En estos momentos estamos por aprender más de tu palabra, que lo que aprendamos sea de beneficio para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, vamos a hablar sobre la oración. Vamos a leer 4 versículos ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Y lo leo. Y aconteció que estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí vemos algo. Aparentemente, los discípulos preguntaron, ya sea por celos o ya sea porque tenían la sensación de que el Señor Jesucristo no les estaba enseñando de una manera adecuada, ¿sí? Ellos habían visto una manera de orar de parte de los apóstoles de Juan el Bautista, ¿sí? Y bueno, la Biblia no lo menciona, pero era una manera de orar muy particular, porque eso es precisamente lo que les pide lo que le piden los apóstoles a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Le dicen: Maestro, enséñanos a orar, ¿sí? Así como Juan enseñó a sus discípulos, ¿sí? Entonces, inmediatamente viene la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Como todos sabemos, la oración era una práctica habitual entre los rabinos famosos, ¿verdad? Entre la mayoría del pueblo judío, ¿sí? Ellos tenían rituales, lo hacían de una manera de ritual, o sea, tenían fórmulas, tenían oraciones ya hechas, ya escritas, que ellos repetían, repetían. Decir una oración era parte importantísima dentro del pueblo judío. Era un aspecto muy importante, como les digo, entre los rabinos del primer siglo, ¿sí? Aquí es importante notar algo. Nuestro Señor Jesucristo siempre se mostró en contra de esa tendencia de formalizar y ritualizar la oración, ¿sí? Para él la oración era una parte muy importante en la vida del ser humano, ¿sí? Y se debería de llevar de una manera muy especial y muy particular, ¿verdad? Una comunicación que fuera solamente entre la persona y el Padre, ¿sí? Recuerda que el Señor Jesucristo criticaba y tachaba de hipócritas a los fariseos. Una de las razones por las que los tachaba de esa manera era por la manera como oraban. Ahí en Mateo 6:5 encontramos eso. Dice: cuando ores, dice nuestro Señor Jesucristo, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Saludos, Joel, que Dios te bendiga. Saludos a tu familia. ¿Sí?
Y mira ahí mismo, ¿verdad? Continuando el Mateo 6:6 y Mateo 6:7 y al 8 vamos a leer esos tres versículos. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu alcoba y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones como hacen los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Acumulando palabras vanas y frases repetitivas. Es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo y es de lo que Él está en contra, ¿verdad? Los judíos oraban 3 veces al día, ¿sí? Los judíos del primer siglo, esa es la costumbre que tenían. ¿Sí? Hacían oraciones formales. ¿Sí? El judío siempre se volvía hacia Jerusalén para orar. Y si él estaba en Jerusalén, se dirigía hacia el templo para llevar a cabo la oración. ¿Sí? Los judíos de manera general, ellos no acostumbraban ponerse de rodillas, sino que inclinaban la cabeza lo más bajo posible mientras levantaban las manos hacia el cielo. Es una costumbre muy particular que tenían los judíos en aquel tiempo, ¿verdad? Había una serie de otras formalidades observadas durante ciertas oraciones, ¿verdad? Estas formalidades eran como golpearse el pecho, rasgarse la ropa o arrojar polvo o cenizas al aire o sobre sus cabezas, ¿sí? Pero cuando vamos a los evangelios, eh, estos indican que las oraciones de Jesús son únicas, ¿sí? Estas oraciones de Jesús no son tradicionales y para nada rituales, ¿sí? Y esto es probablemente lo que le pareció tan impactante a estos discípulos, ¿sí? Ellos querían algo más formal, ellos querían algo a manera de ritual. Nuestro Señor Jesucristo estaba en contra de las formas y de los rituales, ¿sí? Y la respuesta que le da nuestro Señor Jesucristo básicamente les está diciendo aquí que la oración es esencialmente una actitud, ¿sí? Una actitud. Bueno, entonces hay que entender qué es actitud. ¿Qué entiendes por actitud? Actitud es una respuesta emocional, pero sobre todo mental a cierta circunstancia, ¿verdad? Por la que estás pasando o por la que quieres pasar o por la que vas a pasar. Cuando hablamos de actitud hablamos de disposición, ¿sí? Tanto mental principalmente, pero también emocional. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de eso, ¿verdad? Les está diciendo básicamente eso, que la oración es una actitud. En otras palabras, una disposición de todo tu ser, ¿sí? Disposición mental y emocional, ¿verdad? Eh, Eso es lo que está diciendo, básicamente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas actitudes que nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿De qué actitudes les estoy hablando aquí o aquí habla nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues la primera cuando dice, Padre, santificado sea tu nombre. Si venga tu reino. La actitud que se busca aquí, ¿sí? Es la adoración, ¿verdad? Reconocer que el Padre es digno de toda adoración, ¿verdad? Lo que se busca aquí con estas palabras es reconocer el culto, ¿verdad? El honor que se le da al Padre, la gloria que se le da al Padre, la rendición, ¿sí? Que se le muestra al Padre, ¿verdad? De parte de nosotros. También con estas palabras, la actitud que estamos teniendo es una actitud de que reconocemos su señorío, ¿sí? Y también estamos reconociendo, ¿sí? Que Él es el Dios es el que
tiene prioridad en nuestras vidas. Entonces, al hablar estas palabras en la oración, ¿sí?, estamos reconociendo que Dios está en primer lugar en nuestras vidas. Entonces es muy importante esta actitud, es básica, ¿sí? Es básica. Cuando tú te dirijas a Dios en oración, tienes que tener esta actitud. Tengo yo que tener esta actitud, ¿verdad? Una actitud de reconocerle, ¿sí? Una actitud de reconocer su señorío, una actitud de reconocer que es digno de adoración, de reconocer que es digno de confianza, de reconocer que es digno de culto, ¿sí? Rendirnos total y absolutamente a Él. Entonces estas son las palabras, ¿sí?, que nos pide Dios que tengamos, ¿sí?, en primer lugar. Esa actitud. Oh, desde California, Luis López. Que Dios te bendiga y esperemos que esté todo bien por allá. No sé qué en zona vivas, pero si vives cerca de la zona que ha sido devastada por estos incendios, bueno, pues esperemos que Dios te esté protegiendo y les esté cuidando a ti y a tu familia. Y saludos también para todos nuestros hermanos allá en California. ¿Sí? Entonces esa es la primera actitud, ¿sí?, que debes de tener, ¿verdad? Que debemos de tener, ¿sí? No se te olvide cuando oramos. De hecho, no solamente cuando oramos, ¿sí? La oración es más allá de comunicarte con Dios, ¿verdad? La oración se debe de dar de manera permanente. La actitud que debes demostrar hacia Dios es permanente, no es en intervalos, ¿verdad? Hoy sí, mañana no, pasado mañana sí, o en la mañana sí, en la tarde se me olvida tener esa relación con Dios y entonces hasta en la noche, ¿verdad?, que ya vengo de trabajar y no, es constantemente. Entonces es la primera actitud que nuestro Señor Jesucristo les está pidiendo a los apóstoles, ¿verdad? La segunda, cuando dice, danos cada día nuestro pan diario, ¿sí? Esa es otra actitud que debemos de tener. ¿Qué tipo de actitud es? Bueno, lo que Jesús quiere, ¿sí?, es una actitud completa de confianza diaria para el sustento físico, ¿verdad? Y una actitud de agradecimiento, ¿sí?, en la cual se reconozcan las bendiciones que tenemos, ¿verdad? Y que esas bendiciones son y vienen directamente de Dios. Entonces, esta es la otra actitud que debemos de tener, ¿verdad? Una actitud de completa confianza, ¿verdad? De que Dios nos va a dar, ¿sí?, el sustento físico, ¿sí? Pero a la vez súmale la actitud de agradecimiento, ¿verdad? ¿Sí? De agradecimiento al reconocer las bendiciones que tenemos, ¿sí?, que son bendiciones que vienen directamente de Dios. La tercera actitud, perdónanos nuestros pecados, ¿sí?, porque nosotros mismos perdonamos a todos los que están en deuda con nosotros. Aquí es importante notar que debemos de vivir en la presencia de Dios todos los días con una actitud de arrepentimiento, ¿sí? Esa es la actitud que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo aquí. Una actitud de arrepentimiento, reconociendo que pecamos, ¿sí?, y que estamos buscando siempre el perdón de Dios sobre la base, ¿sí?, de nuestra fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nuestra fe en su sangre nos lleva a dejar que su vida se refleje en nosotros para que podamos perdonar, ¿sí?, como Él nos perdonó. Ahí está esa otra actitud, ¿verdad? Vamos a regresarnos para recordarles. La primera actitud es una actitud de adoración, ¿sí?, de reconocimiento de que a Él se le debe toda adoración, que a Él se le debe culto, ¿verdad? Reconocerle como nuestro amo y Señor, reconocerle
rendirnos totalmente a Él, ¿verdad? Con estas palabras. Después la siguiente actitud es una actitud de completa confianza, ¿sí? De que Dios nos va a proveer diariamente del sustento físico, y también una actitud de agradecimiento, ¿sí? Reconociendo que las bendiciones que tenemos son bendiciones dadas por Dios. Olivia Alfredo Trejo, gracias, saludos, Alejo, que Dios te bendiga, ¿sí? Y la tercera actitud que estamos viendo aquí es una actitud de arrepentimiento, ¿sí? Reconociendo que pecamos, ¿sí? Y por eso estamos constantemente buscando el perdón de Dios, ¿sí? Y no nos dejes caer en tentación. Es otra actitud que debemos de tener, ¿sí? ¿Y cuál es esa actitud? Bueno, la actitud es que con Él, ¿sí? Con la ayuda de Dios vamos a poder resistir y soportar todas las tentaciones y las pruebas que se nos vengan enfrente y que se nos presenten, ¿sí? Es que estando con Él, ¿sí? Vamos a poder salir adelante, vamos a poder salir triunfantes, ¿sí? Ante toda prueba que se nos presente, ¿sí? Entonces es muy importante reconocer esto. Es muy importante entender lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? La oración es una actitud, ¿sí? La actitud de nosotros es todo esto que acabamos de hablar, ¿verdad? Una actitud de confianza, una actitud de agradecimiento, ¿sí? Una actitud en la que estamos reconociendo su señorío, en la que nos rendimos a Él, ¿verdad? En la que reconocemos que Él es nuestro Padre, que es el creador de todas las cosas, el creador de la tierra, del universo, de los seres humanos. Esa es una actitud básica en nosotros como cristianos, ¿sí? Ahora, esto mencionado anteriormente indica que solo mientras oramos debemos de tener esas actitudes, todas estas actitudes. Solamente mientras estás en comunicación con Dios, o solamente para cuando te comunicas con Dios, debemos de tener todas estas actitudes o esta actitud, ¿sí? Un hermano nos lo comentaba de la siguiente manera: es que solamente estas actitudes las tenemos cuando estamos en la adoración en el templo. Solamente mientras estamos en el templo tenemos nuestro letrero de cristianos, ¿sí? Nuestra actitud, ¿verdad? En el reconocimiento hacia Dios. Pero ya cuando salimos dejamos el letrero por allá afuera en la iglesia y ya nos vamos sin letrero de cristianos. ¿Tú crees que esa es una actitud que Dios quiere de nosotros? No, la actitud está cuando estamos adorando los domingos, le estamos adorando a Dios, pero no solamente cuando estamos adorándole a Dios los domingos, sino cada día de la semana debemos de tener esa actitud, ¿sí? Debemos de tener esa actitud. Ahí en Salmos 5:12, ¿sí? Salmos 5:12 dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Escucha. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, ¿sí? Lo rodearás de benevolencia como un escudo, ¿sí? El Salmo 3:3 dice: pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza, ¿sí? Entonces es un escudo nuestro Señor Jesucristo en derredor de nosotros, pero, ¿sí? Pero siempre y cuando seamos justos, ¿sí? Entonces la actitud que nos pide nuestro Señor Jesucristo cuando estamos cuando vayamos a orarle al Padre, ¿sí? Es una actitud que siempre debe de estar presente en nosotros,
como personas. Es una actitud que debe de estar de manera constante en nuestras personas, ¿sí? Aquí, volviendo una vez allá a Salmos 5, capítulo 5, versículo, dice, oh Jehová, bendecirás al justo, ¿sí? Pero si no eres justo, ¿sí? No te va a bendecir. Te va a bendecir Dios solamente si eres justo. Nos va a bendecir Dios solamente si somos justos, ¿sí? Ahora, ¿qué entiendes por ser justo día a día? ¿Sí? 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿verdad? ¿Cómo entiendes ser justo? Bueno, vámonos a un ejemplo. Es muy largo el ejemplo. Vamos a darlo de una manera bien breve, ¿verdad? Seguramente tú ya has escuchado de José, ¿sí? José el soñador, así se le llama, ¿verdad? La historia de José la encontramos en Génesis 37, versículo 37 hasta hasta el capítulo 50, ¿sí? La historia de José te recomiendo que la leas. Es una historia muy interesante, ¿sí? Ah, a manera de resumen, déjame te digo quién era José. José, desde la edad de 17 años, era una persona justa, ¿sí? Por eso, y eso le agradó a Dios desde una edad bien joven, ¿sí? Que es digno de admirar, ¿sí? Y eso le agradó al Señor. Él constantemente estaba dándole la queja a su papá de lo mal que sus hermanos se comportaban. Él mostraba desacuerdo de la manera como sus hermanos se comportaban, ¿sí? Y eso qué nos indica, bueno, pues que desde joven él estaba siendo alguien justo. Y entonces, ¿cómo entendemos esa palabra? Bueno, pues estaba siendo un hombre, ¿sí? Que era obediente, que tenía una actitud de obediencia, ¿sí? Y estaba rendido completamente a Dios, ¿verdad? Era un joven en ese tiempo, un joven que tenía temor de Dios, y eso agradó a los ojos de Dios, ¿sí? Y después tiene unos sueños, ¿sí? Y como todo joven, pues él se encarga de decirle esos sueños a sus hermanos, ¿sí? Se encarga de decirle esos sueños a su papá, ¿sí? A causa de todo eso, sus hermanos empiezan a agarrarle mucho coraje, a odiarlo, ¿sí? A tal grado de querer matarlo, ¿sí? No lo matan, ¿sí? Lo venden como esclavo, ¿sí? A una caravana que va a Egipto. A su papá le dicen, le llevan su túnica toda llena de sangre, porque mataron a un animal para llenar la túnica de sangre, y le dicen al papá, tu hijo José ha sido devorado por las bestias, ¿verdad? Del campo y ha muerto, pero pues no era cierto, ¿verdad? Era tanto el odio que querían estos matarlo, pero finalmente desistieron y se arrepintieron de matarlo y lo mandan de esclavo. Pero él seguía siendo una persona justa, ¿sí? Y era tan justo este José, tanto temor tenía José de Dios, que llega a, a Egipto y inmediatamente, ¿sí? Es comprado por un general de del, del faraón, ¿verdad? Potifar, si te acuerdas de la historia, ¿sí? Y José era una persona tan recta, ¿sí? Tan correcta, ¿sí? Que este general se fijó en él, ¿sí? Y lo puso como administrador general de su casa, ¿verdad? De todos sus bienes, ¿sí? Aquí que vemos que Dios estaba con él, pero porque él era una persona justa, porque él tenía temor de Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos después? Bueno, dice la palabra de Dios que José era de muy buen semblante, ¿verdad? Un joven de muy buen semblante, y la esposa de este general se enamora de él y lo desea, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en ese relato? ¿Sí?
En ese momento, ¿qué es lo que está pasando? Cuando pide esta esposa que esté con ella, que le dice, tu marido me ha hecho como administrador de todos sus bienes, me ha dado toda su confianza. Si yo no puedo pagarle de esta manera a mi señor, a Potifar, a tu marido, ¿sí? Si te fijas, ¿sí? El temor que tiene Dios, de Dios, este José, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace en ese momento? Sale disparado y sale huyendo, ¿verdad? Y deja sus vestiduras ahí. El relato, ¿no?, posteriormente dice que la mujer despechada, la mujer molesta con la actitud de José, lo denuncia de cualquier manera, ¿verdad? Lo denuncia y a causa de eso lo meten a la cárcel. Pero mira el detalle también aquí, ya dentro de la cárcel, él sigue siendo una persona con temor de Dios, una persona justa, con actitud positiva, que se mueve de acuerdo a lo que Dios ha ordenado, ¿sí? Que haya agrado a los ojos del carcelero, y el carcelero lo pone como administrador de la cárcel, ¿sí? Como administrador de la cárcel, y así está por un buen tiempo, hasta que les interpreta el sueño a dos servidores del faraón, ¿sí? Uno de ellos muere, el otro después de 2 años. El faraón tiene un sueño, y es entonces cuando este hombre se recuerda de José y le dice, ay, en la cárcel está un judío, ¿verdad?, que interpreta sueños, él me interpretó mi sueño. Y el faraón manda a pedir por él, ¿verdad?, después de 2 años. Este hombre se había olvidado de José, ¿verdad? Pero finalmente se acuerda de él, y este José va con el faraón, ¿verdad? Y aquí vemos más estamos viendo lo mismo, ¿verdad? La misma característica de José desde que tenía 17 años, desde que era un joven, ¿verdad? Una persona justa, una persona con temor de Dios, una persona que se movía de acuerdo a lo que Dios quería, ¿verdad? Lo que Dios indicaba que se hiciera, ¿sí? ¿Y qué dice el relato? Ya hasta aquí vamos a llegar. Bueno, pues que el faraón lo pone como encargado de toda la tierra de Egipto, ¿verdad? Solamente abajo de él, pero él pone a todos los demás bajo sus órdenes. Entonces, si te fijas, ¿qué es ser una persona justa? ¿Sí? ¿Qué es ser una persona con temor de Dios? Es una persona que está todo el tiempo, ¿sí? Una persona que actúa con rectitud, ¿sí? En el diario vivir, ¿sí? 24 horas al día, a 7 días de la semana. Ese es el tipo de actitud, ¿verdad?, que quiere Dios de parte de nosotros, ¿sí? Entonces, la actitud de las que estamos hablando, las actitudes que estamos hablando aquí, no solamente son mientras tú estás comunicándote con Dios, ¿sí? Mientras tú estás en oración con Dios, esa actitud de la que está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí es una actitud que tienes que tener todo el tiempo, ¿sí? También es muy importante estar recordando el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por ti, hizo por mí en la cruz, ¿sí? Actitud de agradecimiento, no se nos olvide. No se nos olvide el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo para que nosotros fuéramos salvos, ¿verdad? Derramar su sangre para perdón de nuestros pecados. Entonces, esa también es un aspecto muy importante aquí, ¿sí? Esa actitud de agradecimiento por el sacrificio, reconociendo que por él somos salvos. Vamos a continuar leyendo. Vamos a leer del 5 al 13. ¿Sí? Sigue hablando aquí de la oración también. Y también les dijo, ¿quién de vosotros tendrá un amigo e irá a él a medianoche y le dirá, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido de mi camino y no tengo que ponerle delante.
Y él desde adentro respondiendo le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, no obstante por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que... lo tengo dos veces aquí el versículo 10. Se le abrirá. ¿Sí? Versículo 11 dice, ¿y quién de vosotros, siendo padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. ¿Sí? Volviendo al 10, versículo 10, lo repetí dos veces, lo voy a repetir una tercera vez, dice, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pedir, acuérdate de esas tres palabras: pedir, buscar y llamar. Pedir, buscar y llamar. Son características muy importantes de nosotros al momento de querer tener una comunicación con Dios. ¿Sí? Lo que estamos viendo aquí en esta parábola, ¿sí?, no es una lección de que la persistencia de nosotros va a cambiar la mente de Dios. ¿Sí? Pensar así es una manera equivocada, es una manera errónea. ¿Sí? ¿Quién va a cambiar la mente de Dios? Dios no cambia su mente. ¿Sí? Es más, la voluntad de Dios es de ayudar a todos sus hijos. ¿Sí? ¿Qué es lo que aprendemos aquí? ¿Sí? Lo que estamos aprendiendo aquí es una lección que la fe en la bondad de Dios nos impulsará a tocar su puerta en cualquier momento que necesitemos su ayuda, ¿sí?, para hacer su voluntad. ¿Sí? Entonces, aquí nos debemos de enfocar, ¿sí?, ahí en el 5, nos debemos de enfocar en el que va a tocar la puerta, ¿verdad? En el que toca y que toca y toca. En este personaje es en el que nosotros nos debemos enfocar. Dios quiere que estés constantemente en oración con Él, constantemente en comunicación con Él, una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Ese es el mensaje que recibimos aquí en estos versículos del 5 en adelante, ¿sí? No que si tú estás insistiendo, Dios va a cambiar su voluntad, porque eso no es así, ¿sí? O vas a obligar a Dios a que te dé lo que tú no. No, eso no es así, ¿verdad? Aquí básicamente es su fe, ¿sí? Estén constantemente en oración con fe, una vez, otra vez, ¿sí? Estén constantemente en contacto con Dios, ¿verdad?, por medio de la fe. Es lo que aprendemos aquí. Esta narración que tenemos aquí es la historia de un hombre que tuvo una compañía inesperada muy tarde en la noche, ¿verdad? Su armario o su alacena estaba vacía, ¿sí? En aquellos días y en esa cultura cualquier acto inhospitalario era una ofensa social seria, ¿sí? O sea, que alguien llegara a tu casa y tú no tuvieras nada que ofrecerles, era una ofensa para la persona que llegaba a tu casa, ¿verdad?, a hospedarse. Se esperaba que un anfitrión siempre ofreciera algo para comer junto antes de acostarse. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que este anfitrión, ¿sí?, este nervioso anfitrión corrió a la casa del vecino y golpeó la puerta para pedir prestado pan. Al principio el vecino, irritado y con los ojos soñolientos, le grita: vete, déjame de molestarme, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? El anfitrión, no preparado, seguía tocando y seguía tocando a su soñoliento vecino. Finalmente recibe lo que necesitaba, ¿sí? Al anfitrión
inoportuno podría habérsele parecido que su vecino malhumorado y soñoliente nunca respondería a su golpe, pero finalmente lo hace. ¿Sí? Pero finalmente lo hace. ¿Sí? ¿Ustedes no creen que Dios espera de parte de nosotros más que un leve golpe? ¿Sí? Para que Él pueda suplir nuestras mayores necesidades. ¿Sí? ¿Ustedes creen que Dios no desea que estemos constantemente en comunicación con Él, pidiéndole, ¿sí? Pidiéndole por nuestras necesidades? Esto es lo que quiere Dios y esto es lo que desea Dios, ¿verdad? Que de manera constante estemos en comunicación con Él. Y luego sigue hablando, ¿verdad? En cuanto a los padres, si los padres humanos que son falibles, si son débiles, están lo suficientemente preocupados como para dar lo mejor que pueden a sus hijos, si esta es la comparación que está haciendo aquí, ¿verdad? Yo creo que debemos de tener fe en que nuestro Padre Celestial nos dará también a nosotros de lo mejor, ¿sí? ¿Tú tienes fe en que así lo vas a hacer? Antes de renunciar a Dios y perder su fe en Él, ¿sí? Recuerda por lo que pasan las madres y los padres para dar lo mejor que tienen a sus niños y a sus niñas. Si la persistencia, una vez más te lo digo, la persistencia en la oración no es cambiar la mente de Dios. Eso que nos quede bien claro, ¿sí? Porque, ¿sabes por qué? Porque Dios siempre ha querido darle al hombre todo lo bueno y retener del hombre todo lo malo, ¿sí? Entonces, la fe expresada a través de la persistencia, escucha, la fe expresada a través de la persistencia pone al hombre en una actitud correcta para recibir lo que Dios tiene que dar con acción de gracias, ¿sí? Y dar lo que Dios le da a uno, darle un uso correcto a lo que Dios nos da, ¿sí? Entonces es muy importante la fe expresada a través de la persistencia, ¿sí? La persistencia, ¿sí? O la fe que tenemos en nuestro Dios es de vital importancia, ¿sí? Porque aquí, a través de esta fe persistente que tenemos, a través de esta persistencia que tenemos en estar en comunicación con Dios, le estamos mostrando lo que verdaderamente Él significa para nosotros, ¿sí? Lo que verdaderamente Él significa para nosotros, ¿sí? Y debemos entender que si la respuesta no viene de inmediato, esto no prueba la indiferencia de Dios o su impotencia, ¿verdad? O que no tiene poder. Es al contrario, muestra su poder. Recuerda que Él es nuestro Padre, Él no es un esclavo, no es un genio para ser manipulado a nuestra conveniencia, ¿verdad? No es alguien que está sujeto a la voluntad de nosotros. Cuando nosotros queramos algo, Él es un deber de Él dárnoslo. No, así no es esto, ¿sí? Esto así no lo debemos de entender. Acuérdate que debemos de reconocer esto. Las demoras de Dios son muestra de la sabiduría de Dios. Cuando Dios se demora es una muestra de su sabiduría, ¿sí? Él a veces sabe que no es tiempo de respondernos en una oración, ¿sí? Él a veces dice, necesito educarte un poquito en humildad. Y necesito educarte un poquito, ¿verdad?
a que aprendas a ser dependiente de mí. ¿Sí? Entonces es una de las razones por las que a veces Dios no responde de manera inmediata, ¿verdad? A veces necesitas educarte, ¿sí? Acuérdate que Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros, ¿sí? Y te aseguro que esto no nos va a llevar mucho tiempo en aprenderlo. También otro aspecto muy importante es que Dios desea que sepamos realmente por lo que estamos orando, ¿sí? Dios puede querer que oremos de una manera persistente, ¿sí? Para darnos tiempo para ver que algunas cosas por las que estamos orando no están bien o están equivocadas, ¿sí? Entonces, hay veces Dios obra de unas maneras maravillosas y a veces son incomprendidas por el ser humano, ¿sí? A veces nosotros creemos que no nos responde, ¿sí? Pero más adelante, después de seguir en la oración persistiendo, pero más adelante vas cuenta que no nos responde Dios por una razón, ¿verdad? Por una razón que a la larga nos va a beneficiar, por una razón que a la larga es mejor para nosotros, ¿sí? Debemos de reconocer que el verdadero enfoque de la oración no es nuestra voluntad, sino Dios y su voluntad. El verdadero objetivo de la oración no es hacer que Dios cambie su voluntad, sino guiarnos a cambiar nuestra voluntad. Perdón. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando entendemos esto? ¿Sí? Que dejemos que Dios nos cambie nuestra voluntad a través de la oración. ¿Sí? Bueno, pues estamos dejando que Dios esté obrando en nosotros, ¿sí? Y a través de nosotros. Él no puede hacer esto si no estamos completamente entregados a Él. Él no puede hacer esto si no somos justos, si no actuamos con justicia, si no actuamos con el temor de Dios como Él nos lo está pidiendo. Y esto es muy importante que lo notemos, ¿sí? Y también, ya para terminar, déjame decirte, Dios quiere, y esto siempre lo debemos estar recordando, Dios siempre quiere bendecir a todos los hombres, ¿sí? Dios es un deseo y es voluntad de Dios de bendecir a todos los hombres, ¿sí? Y también es importante notar algo, cuando Dios responde las oraciones, involucra al menos tres aspectos o tres medios, ¿sí? Dios responde las oraciones a través de su palabra revelada, ¿sí? Escrita, muchas veces cuando oramos a Dios, Él nos da la respuesta en la palabra de Dios, en la Biblia. Sí, así es, hermanos. La respuesta, muchas de las peticiones que nosotros le hacemos a nuestro Dios, la respuesta la encontramos en la palabra de Dios. También Dios contesta las oraciones de manera providencial, ¿verdad? De manera providencial. ¿Qué quiere decir esto? Pues son medios naturales, sí, medios naturales, por los cuales el hombre o el ser humano ve que su oración ha sido respondida. ¿Y qué te quiero decir con esto? Bueno, cuando alguien es curado de una enfermedad, de un problema, de una operación muy delicada, bueno, simple y sencillamente Dios manda a un buen doctor, ¿sí? Dios guía a ese doctor. Rocío Trejo Castañeda, pido oración por el hermano Ludín Copado, predicador de Ciudad Obregón, Sonora.
vamos a estar orando por el hermano, vamos a estar orando por su salud, ¿sí? Vamos a poner en las manos de Dios la salud de nuestro hermano Ludín Copado, ¿verdad? Que se haga su voluntad en él. Porque también es otro aspecto que nosotros tenemos siempre que reconocer, ¿verdad? Nosotros, nosotros pedimos, nosotros oramos, ¿sí? Pero la voluntad, ¿sí? Es de Dios, ¿verdad? Todo se hace de acuerdo, o Él responde de acuerdo a su voluntad. Y es algo que los seres humanos siempre tenemos que reconocer y entender eso, ¿verdad? No es como nosotros creemos, no es como nosotros deseamos, ¿sí? Sino de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y entonces básicamente aquí es lo que le está enseñando este Señor Jesucristo a sus discípulos. La oración no es vencer la renuencia de Dios, no es un escape, ¿sí? Porque si tú te das cuenta, a veces pedimos por las enfermedades, pedimos por problemas aquí, problemas allá, y si te das cuenta, ¿sí? La enfermedad siempre va a existir, la enfermedad siempre va a estar, ¿sí? Las dificultades siempre van a existir. Las muertes es una constante en la vida del ser humano, ¿verdad? El sufrimiento, ¿sí? Es una constante en la vida del ser humano. Entonces, no es un escape la oración, ¿sí? No debemos de buscar a Dios con ese, porque pues nunca se va a hacer y nunca lo vamos a lograr, ¿verdad? No debemos de buscar a Dios con ese objetivo de librarnos de todos estos males, porque no es así y no va a ser así. Entonces, la oración es más bien un medio por el cual tú uh, comunicas con Dios, ¿sí? Aprendes a ser dependiente de Él, ¿sí? Aprendes a comprender más de Dios, ¿sí? Y también es un medio por el cual Dios nos disciplina, ¿sí? La oración sirve también para que Dios nos discipline, ¿sí? Entonces, no es un escape, no es un escape, ¿sí? Son todo lo que pasa en este mundo es una constante. Las enfermedades es una constante, ¿verdad? Hoy estoy enfermo de esto, mañana voy a estar enfermo de otra cosa, pasado, así es, ¿sí? El sufrimiento es una constante, la muerte nadie se puede escapar de ella. Entonces, no debemos de tomar la oración, ¿sí? Así es, hermana Rocío, no debemos de tomar la oración como un escape, porque no nos vamos a escapar de nada, ¿sí? Pero sí como una manera de tener una relación más estrecha con Dios. Y esto es lo que les está enseñando aquí el Señor Jesucristo a sus discípulos, ¿sí? No tengo que enseñarles a orar, básicamente les está diciendo, ¿sí? La actitud, con qué actitud ustedes se comunican con Dios, qué actitud tienen ustedes para comunicarse con Dios, eso es lo importante, ¿verdad? ¿Qué actitud tienes tú? ¿Qué actitud tengo yo? Esto es lo importante, ¿sí? Maneras de dirigirte en oración hacia Dios. Tú sabes de qué manera te sientes a gusto, ¿verdad? Parada, puede ser acostada mientras estás en tu cama, puede ser mientras antes de salir a tu trabajo, puede ser hincada en un momento de soledad en los que quieres estar en comunicación con Dios, ¿sí? Dios no quiere que hagas de la oración un ritual, ¿verdad? Que sea de cierta manera porque tú piensas que así le agrada más a Dios. No, así no es, ¿verdad? A veces también pudiera crear controversia el que unos hermanos se dirijan hacia Dios de usted, ¿verdad? Y otros, en el caso particular, me dirijo hacia Dios de tú. Yo creo que ya sea que te dirijas de usted o de tú, lo importante es tu actitud, ¿verdad? Interna, ¿sí? ¿Cómo está tu mente?
en relación con Dios, ¿verdad? Esto es lo más importante y es lo que Dios mira en nosotros y mira en el ser humano, ¿verdad? Y lo que buscas sobre todo. Bien, hasta aquí hemos acabado con estos versículos sobre la oración. Recuerda siempre tener una actitud positiva delante de Dios, ¿verdad? Y esa actitud de temor de Dios debe de ser todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo, como José, que lo estuvimos viendo. Que el Señor te bendiga. Son las 8:01. Ya nos pasamos 1 minuto. Mañana vamos a seguir aquí en el capítulo 11. Vamos a iniciar en el capítulo 14. También viene un estudio muy importante de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Básicamente, cuando lo acusan de que Él echa demonios por Belcebú, ¿sí? Y entonces Él se defiende, ¿verdad? De una manera maravillosa, ¿verdad? De una manera muy lógica, de una manera muy razonable, ¿sí? Esto lo vamos a ver mañana, por lo tanto que así es, Olivia, Alfredo, amén. Así es, hermana Rocío, amén. Que Dios les bendiga, ¿sí? Gracias por haberse tomado su tiempo de estar aquí escuchando un estudio más. Vamos a estar hasta mañana en punto de las 6 de la tarde con el favor de Dios. Gracias, hermana. Saludos igualmente. Que el Dios les bendiga. Hasta mañana. Señor, Dios es amor, escucha su tierna voz, ven pecador. De la tumba ya surgió mi Redentor Jesús, a la muerte derrotó.